Bueno, seguimos, después de haber hecho un poco de historia de las normas, les voy a mostrar ahora una calificación, si la encuentro. Voy admitiendo gente, discúlpenme, voy admitiendo gente. Bien, fíjense un poco cómo sería la presentación. ¿Están viendo, no? Bien, están viendo la pantalla, ¿no? Profe, sí se ve. ¿Se ve? Bien. Bueno, entonces, como le decía recién, fíjese cómo es un poco la designación de un acero, cuáles serían todas las características que se necesita, ¿sí? Son, digamos, es una designación del material, ¿sí? Una designación del material. Bueno, y acá lo que dice que el código STM son revisados con cierta frecuencia y sus modificaciones obviamente son publicadas anualmente, ¿verdad? Cuando se hace alguna modificación, siempre se hace una publicación, después obviamente que se lleva a la norma, ¿no es cierto? Aquí particularmente hay una designación de un acero y una clasificación de aceros inoxidables, que tienen diferentes series, en este caso una clasificación que no es la ACTM, sino es la ISI, otra de las normas, cómo clasifica de serie 400, serie 200, serie 409, o sea, son aceros inoxidables, que no sé si ustedes se acuerdan, cuando en tercer año vimos, su base, digamos, en este caso, ferríticos, austeníticos, martensíticos, son diferentes estructuras de los aceros inoxidables que lo hacían más o menos resistente y más o menos templable. Acuérdense que los austeníticos y los martensíticos podrían ser endurecidos para que tener una mayor resistencia. Pero básicamente la respuesta ante los requerimientos de corrosión son óptimos todos esos. Por eso se denomina inoxidable, ¿verdad? Bien, vamos ahora a una clasificación de la norma y los materiales utilizados de acuerdo a su elaboración. La elaboración de los materiales de aceros que más se utilizan en cañerías y accesorios, se puede hacer una clasificación de acuerdo a cómo ha sido concebido, su elaboración. O sea, por ejemplo, tenemos 3 diferentes formas de obtener estos materiales o estos elementos como caños, accesorios, bridas. Por laminados, forjados, fundidos. Son estos métodos de obtención de elementos que ya les vengo mencionando cuáles son cada uno, ¿cierto? Por medio de laminados podemos obtener los caños, ¿sí? Y dentro de los caños tenemos también, según el material, si es acero al carbono solamente, de baja aleación, que tiene cromo molibdeno, y de alta aleación, que serían los de tipo inoxidable, con alto porcentaje de cromo y níquel. Ustedes tienen la denominación ahí ASTM, ¿sí? A120, A53 grado A. Acá tenemos, por ejemplo, ¿ve? El acero al carbono, por ejemplo, para caños, tenemos el A120, A53 grado A, A53 grado B. Después vamos a tener una tabla donde tenemos las tensiones admisibles de estos materiales y ya vamos a ver cuáles tensiones tiene el A y cuáles tensiones tiene el B. Pero esto sería, acá tenemos el A106 con grado A, B o C. El grado C sería el que tiene mayores aleantes y mejores propiedades y resistencia. Y aquí tendríamos el A333, grado 1 a 6. En cuanto a forjados, elementos forjados que utilizamos en una instalación pueden ser las bridas o accesorios.
bridas son todos aquellos anillos con perforaciones que van adheridas a las cañerías y se utilizan para unir tramos de cañería, ¿se acuerdan? Se embridan caños con caños a través de tornillos y tuercas con juntas intermedias para evitar las fugas. También acá tenemos la división de acero al carbono, acero baja aleación y de alta aleación. Y los fundidos, los elementos que podemos encontrar en una instalación fundidos son las válvulas. Las válvulas son esos elementos que sirven normalmente para cierres de paso de fluido, paso de gas. Normalmente tienen una forma difícil de conseguir por mecanizado y muy costoso si fuera. Entonces, por lo tanto, se hacen de fundición. Se funden sus cuerpos en moldes que toman la forma y después tienen un mínimo mecanizado en zonas donde, por ejemplo, van a ser roscados a una cañería o soldadas a una cañería. O sea que lleva poco mecanizado y su forma es tan extraña, digamos, de forma difícil de conseguir por otros métodos costosos que se hacen de manera fundida. Válvulas. Quiero decir que cuando hablamos de cañerías, normalmente en general en una instalación, cuando decimos las cañerías, en las cañerías se encuentran incluidos lo que son bridas, accesorios, que son las curvas, las derivaciones en T, derivaciones a 45 grados, curvas a 90 grados, bujes reductores, también las válvulas forman a ser parte de las cañerías. O sea que todo, cuando hablamos de cañería, hablamos de un todo, no hablamos solamente del caño solamente, sino que hablamos de un todo que compone la misma. Vamos ahora a ver los diversos materiales con los cuales podemos tener los caños. Bueno, acá lo he separado un poco, siempre basándonos en la norma ASTM, ¿no? ¿Para qué ha sido esta descripción usados el caño? Generalmente, por ejemplo, para el caño de conducción de fluidos en general, ¿sí? Tenemos el ASTM A120, A53, A106, A335 como denominación ASTM. Y acá el tipo identifica si es solamente el carbono o si tiene algún otro aleante, como manganeso, por ejemplo. Acá en este caso tenemos cromo también, silicio, molibdeno. O sea, tenemos de manera descendente una mejora en la calidad de los aceros, de aceros al carbono simple, como un A23, o bajo carbono, como el A53. Después comenzamos a tener aleantes como el manganeso, cromo. Acá tenemos los inoxidables, o sea que vamos mejorando de manera descendente en este cuadro las características y la resistencia de los aceros utilizados para conducción de fluidos en las distintas cañerías. Y en las aplicaciones, fíjense, para usos común, temperatura ambiente, un acero común, el más barato, digamos, del ASTM, el A120. Todos siempre estamos hablando de materiales utilizados para elaborar caños. Para uso industrial en general, el A53, también de bajo contenido de carbono, soldable, muy utilizado en lo que tiene que ser instalación. Y después comenzamos a tener algunas exigencias, como por ejemplo de temperaturas de 400 grados. Bueno, hasta 400 grados tenemos este material, el A106, según la STM, que puede soportar hasta esas temperaturas. Y para instalaciones que deben soportar más temperatura, decimos hasta 500 grados, ya tenemos que hablar, sí, de aceros con otro tipo de aleantes, entre ellos el cromo, que lo hace más resistente a las temperaturas. Por ejemplo, este material sería adecuado para instalaciones que estén funcionando a 500 grados, que va a ser un material que, como soporta altas temperaturas, va a resistir mejor la deformación por creep, cuando están sometidos a temperaturas y a presiones por mucho tiempo. Y después, bueno, vamos bajando y subiendo la exigencia, ¿no? 650 grados. Acá tenemos el característico inoxidable 18 de cromo y 8 de níquel.
uno de los más utilizados en la industria, por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿no? Se utiliza mucho este. Y después, cuando tenemos que utilizar para muy bajas temperaturas, menores de 0 grados, la particularidad, en este caso del A333, es que tiene alto nivel de níquel. Recuerden que también para bajas temperaturas las estructuras del material también van modificándose y cualquier material no sirve para bajas temperaturas. Hay que utilizar materiales adecuados para bajas temperaturas porque cambia la resistencia del material para bajas temperaturas. Para calderas y sobrecalentadores, según la norma, podemos utilizar aceros al carbono, aleados, ferríticos y austeníticos. Acá tenemos para tubos sin costura con carbono, sin costura y sin costura. Bueno, en este caso todo para formación de tubos o caños. Vamos a ver de qué manera se hacen estos caños sin costura. Pero también puede ser utilizado en planchas para hacer calderas o sobrecalentadores. También, de hecho, vienen en planchas también para ese uso. Para caños y tubos de uso térmico, por ejemplo, para intercambiadores de calor, tenemos el ASTM, el A179, 199, tubos sin costuras. Acá tenemos las diversas aplicaciones. Con esto ustedes tienen un panorama para seleccionar, en el caso cuando tienen que hacer la tesis, buscan alguna aplicación y esta es una manera rápida de decir, bueno, tengo que estar más o menos dentro de esta calificación en cuanto al material de la cañería. Y uno va y busca la norma y ahí comienza, digamos, todo el estudio del material, cuáles son sus componentes, cuál es su resistencia, etcétera, etcétera. Para destilerías, para caños de destilerías, también tenemos ya, en este caso, aceros al carbono aleados. Ya tenemos, no nos alcanza con un acero al carbono simple, sino tiene que ya ser un poco más resistente y ser aleado. Acá tenemos aleación de cromo-níquel, que puede ser ya un inoxidable, y después con intermedio carbono y acero inoxidable de cromo-níquel propiamente dicho. Para conducción de fluidos combustibles también hay una separación aquí, ¿no es cierto? El A539 debe ser laminado en frío. Esto conlleva que el laminado en frío ha compactado de manera plástica el material y lo hace que sea más resistente y más homogénea su estructura. Al haber sido laminado en frío, su estructura pasa a ser un poco más homogénea que, por ejemplo, laminados en caliente, porque además en laminado en caliente tenemos siempre a un remanente de tensión, digamos, que el material al enfriarse cobra con esas diferencias de temperatura. Aplicaciones, transporte de fuel y gas. Bien. Vamos a dejar entonces, no sé si hay alguna pregunta de lo que es cañería, esto se lo voy a subir, así que quédense tranquilos, que lo van a tener ustedes para poder seleccionar ya los materiales que ustedes están necesitando para su tesis, no salía tesis. Bien. Bueno, quería compartir, pero tengo que abrir otra pantalla. Vamos ahora a definir un poquito lo que son caños y tubos, para entrar a hablar con un poquito ya más de propiedad. Perdón, no lo había abierto este.
Bueno, se me perdió el archivo. Ah, está. Bueno, este es un manual que ya se lo voy a poner, lo vamos a seguir bastante, yo se lo voy a poner para la próxima clase, ustedes ya lo van a tener, ahora el fin de semana se lo subo o antes para que lo puedan repasar un poco y si lo quieren ir viendo también no hay ningún tipo de problema. Lo vamos a usar como un poco la columna vertebral porque es un apunte bastante práctico y se pueden utilizar muchas cosas de aquí, de cañerías. De hecho, se llama cañerías industriales, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver un poco materiales, accesorios, leyendo un poquito lo que es caños, tubos, los medios en que se utilizan para unir dichos caños y algunos otros medios de unión. Después vamos a tener el diseño hidráulico, que tiene que ver todo con el cálculo del diámetro, las velocidades, pérdida de carga, las normas ANSI para este tipo de cañería y para este tipo de cálculo hidráulico. Todo lo que tiene que ver con especificaciones y planos, vamos a ver lo que es una línea, ¿no es cierto?, de cañería, lo que es un parral, cómo se acotan, cómo se agrupan los distintos procesos, las cañerías de proceso y las cañerías de equipos auxiliares. Después, esto capaz que no lo vemos porque tiene que ver con la aislación térmica, pues obviamente que lo vamos a mencionar, pero normalmente no lo desarrollamos. Tiene que ver justamente con el aislamiento de la cañería, sobre todo aquellas que trabajan con temperatura para mejorar su productividad, ¿no es cierto?, para mejorar su este, mantenimiento de calor del fluido que circula por el interior, para no tener pérdidas de energía. Bueno, esto no lo vamos a ver, son las cañerías subterráneas de corrosión, recubrimiento, está bueno para también refrescar un poquito de lo que tiene que ver con las medidas de anticorrosión cuando necesitan proteger una cañería, pero está bueno también que lo tengan acá en el apunte. Las temperaturas, vamos a ver las temperaturas de diseño, cálculo de flexibilidad de la cañería, para aquellas cañerías que trabajan bajo temperatura y se dilatan. Vamos a ver algunas formas gráficas, de qué manera podemos contrarrestar esos esfuerzos extras que le produce a la cañería las dilataciones por temperatura. Los diferentes soportes de cañerías, donde se deben apoyar la cañería, qué grados de libertad debe dejarle un soporte a la cañería para que se pueda mover y deformarse elásticamente. Y algunas cañerías no metálicas que podemos mencionar algunas y ver algunas tensiones admisibles de estos materiales, pero básicamente el cálculo con respecto a lo que tiene que ver con presión, con caudal, y todo va a ser de la misma manera que hacemos para acero, serían calculados de la misma forma para las cañerías no metálicas, y bueno, lo único que va a cambiar va a ser obviamente las tensiones admisibles de los materiales. Y hay algunos apéndices de gráficos y tablas que también ustedes pueden consultar aquí. Bueno, como primera medida, bueno, vamos a ver algunas definiciones. Lo que recién le decía yo, cañería es un conjunto de caños, ¿sí?, destinados, cerrados, eso es importante, cerrados para transportar fluidos y sus accesorios, ¿eh? O sea, cuando ya decimos cañería es el conjunto de caños y accesorios todo junto, ¿eh? Como la mayoría de estos conductos trabaja a presión, por eso que tienen que ser conductos cerrados, ¿eh? Solamente si hablamos de canaletas de desagües, por ejemplo, esas cosas, o alcantarillas de desagote de algo, podemos hablar de, de conductos, digamos, que no sean cerrados, son abiertos, pero en la mayoría de las instalaciones nosotros necesitamos conducción de fluido, conducción de gases, tiene que ser necesariamente cerrado, por supuesto, ¿no es cierto? Y también además podemos
tener bajo presión, o sea, de presión o vacío, en todo lo que sea recipiente. Podemos trabajar bajo cero de presión cuando se trabaja con vacío. Y algún dato importante para que usted esté en la tesis, tiene que hacer un cálculo económico de la instalación. Fíjese que las cañerías, según esto, el costo de la cañería puede llegar a ser entre el 50 y el 70% de todos los equipos de la planta. Entre el 50 y el 70% del costo de todos los equipos de la planta de proceso se lo lleva lo que es cañerías. Ya sabemos, cuando hablamos de cañería, de qué hablamos. Y del total de la instalación, entre un 15 y un 20% del costo de la instalación está invertida en cañerías. Así que fíjense que es importante. Después acá habla de complejos ya mineros, hay un cálculo específico para ese tipo de instalaciones. En el costo se presenta un 6 a un 8% de todos los gastos considerados por la ingeniería, y la instalación. Y un 10 a un 12% del costo total. En este tipo de complejos mineros un poquito más barato o menor el costo de cañería que en las demás instalaciones consideradas instalaciones de planta térmica. Bueno, con respecto a los materiales, podemos hacer, además de mencionar que están la cañería fabricada bajo norma ASTM, podemos hacer una división entre caños metálicos, por ejemplo, y no metálicos. Tenemos los caños metálicos y los no metálicos, que serían los caños plásticos, y también los no metálicos como vidrios, cerámicas, etcétera, etcétera, que ya vamos a desglosar un poco. Dentro, obviamente, de los metálicos tenemos los ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos todos base al acero, ¿no es cierto? Y los no ferrosos pueden ser de diversos orígenes, por ejemplo, cobre, latón, bronce, plomo, aluminio. De acuerdo a las instalaciones y a las necesidades, pueden ser estos no ferros. Y después, dijimos de los no metálicos, tenemos lo de plásticos, PVC, teflón, poliestireno, poliéster. Hay diversos materiales y cada uno también responde a una resistencia contra el ataque, digamos, del fluido o del gas, otro con respecto, por ejemplo, a los bajos valores de rozamiento que tienen. Por ejemplo, teflón se utiliza mucho, tiene un bajo coeficiente de rozamiento, por lo tanto no va a haber pérdida de cargas importantes como sí lo hay en las cañerías. Esto se debe a que el teflón o cualquiera de estos plásticos tiene un coeficiente de rugosidad mucho más bajo que el acero, y también tiene un coeficiente de fricción mucho más bajo. O sea que las pérdidas de carga que se consideran por la circulación del fluido en estas cañerías es de mucho menor valor que en acero. También dentro de las no metálicas tenemos las vidrios, cerámicas, porcelana, hormigón, plomo, estaño, que son, etcétera, etcétera, normalmente con recubrimientos. Si vemos aquí abajo, tenemos cañerías metálicas con revestimiento, ¿sí? Entonces sería el caño de hierro revestido con materiales plásticos, caucho, vidrio, porcelana, con algunos de estos no metálicos que le mencioné anteriormente. Siempre esta exposición de cañerías con recubrimiento se debe a la necesidad de cubrir dos aspectos importantes: la resistencia, que va a estar en este caso a cargo del acero, y la resistencia a la corrosión o al ataque químico de lo que circule por esa cañería, que va a estar a cargo del recubrimiento, que puede ser, como le decía recién, material plástico, caucho, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una composición que no solamente se da en cañería, sino también en recipientes. Existen recipientes en donde por la presión necesitamos colocar un espesor importante de acero, sería el alma del recipiente, y después se hace un recubrimiento con algunos de estos materiales que no va a ser atacado por el fluido o el gas que se encuentra en el interior.
En cuanto a, a los procesos de fabricación, propiamente dicho, de los caños, tenemos diversos, como por ejemplo de fundición, de forjado, por extrusión, por laminación. Son distintos métodos que existen, algunos de ellos ya casi no se usan o se usan muy poco, en algunos casos muy puntuales, ¿sí? Por ejemplo, de fundición, como ya sabemos, se obtiene a través de un molde y se vierte el líquido del acero en un molde en el cual va a salir con esa forma, ¿no? En este caso, por fundición se suele utilizar lo que se denomina nollo, que se coloca en la parte central y lo que va a dejar el agujero del caño, ¿no? Es decir, la parte externa va a ser el modelo y en la parte interna hay un nollo que es una arena, digamos, especial compactada con una forma cilíndrica. En cuanto entra a ese molde el material líquido, rellena la cavidad y en la parte central se encuentra de alguna manera colocado este nollo, forma la parte interna del caño, o sea, el vacío. Ese nollo que es, como les decía recién, una arena especial compactada, luego que se ha endurecido, ¿no es cierto? El material se ha secado, uno lo golpea y ese material, como repito, es de una arena especial compactada, se desgrana y queda el vacío del caño en el interior. Eso es un método de los más antiguos que se utilizaba para la fundición. Un método más moderno que se utiliza y es de mejor calidad, el acero fundido y mucha más rapidez su fabricación, es de un procedimiento llamado centrifugado. Justamente se lo coloca en un molde rotativo, por centrifugado el material se pega a las paredes, con lo cual la parte interna queda el vacío, sin necesidad de colocar ningún material extra, como era en el caso anterior de nollo. Bueno, el centrifugado ese se usa mucho en lo que es también obtención de caños de fundición. Pero el caño de fundición tiene relativamente baja resistencia, así que se utiliza solamente en algunos casos muy puntuales, como por ejemplo fluido de baja presión o de presión solamente atmosférica, muy utilizado a veces en desagües o en cañerías que son de contraincendio, también se usa, pero de relativamente poco uso. Me olvidé mencionar también que lo que es hormigón, que lo mencioné como caños de hormigón, en el caso de cañerías de desagües, por ejemplo, se utiliza también de esa manera, un molde en el cual se... Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Bien. Bueno, seguimos con los forjados. Con los de forja son, como dice acá, los menos utilizados, ¿no? Son caños normalmente de paredes gruesas, para altas presiones, ¿sí? Y la manera, digamos, de realizar este forjado sería con un tocho de material, el cual se le hace una perforación en frío, después se lo calienta a temperaturas por encima de los 1000 grados hasta llegar a un estado pastoso de material o casi pastoso, se lo coloca en un mandril central, que sería como una especie de eje. A partir de allí es golpeado con fuerza, ¿no es cierto?, por los martinetes, que serían como unos martillos que con mucha fuerza van golpeando el material y este material comienza a deformarse, se comienza a deformar a lo largo de esta varilla, de este mandril central. Obviamente no se cierra más que lo que le permite el mandril, por lo tanto esa deformación externa que se va produciendo se va traduciendo en un alargamiento de ese trozo de material que comenzamos, al ir disminuyendo la pared y al ser golpeado comienza a alargarse. Entonces se obtienen los caños forjados, pero se usa muy poco. Imagínense una forma muy lenta de conseguir un material de acero, ¿no es cierto? Un caño de acero. Pero bueno, para paredes gruesas se utiliza. ¿Por qué para paredes gruesas? Porque si yo quisiera tener una pared muy fina, imagínense el tiempo que estaría yo golpeando ese material para formar una pared fina. A pesar de que se me va estirando, voy a lograr longitud, pero voy a estar una eternidad golpeando de manera
consecutiva al material y dándolo vuelta para que se vaya formando de pared fina. Por eso se utiliza mayormente para, para altas presiones y para paredes muy gruesas, pero se usa en menor escala que otros. Otro de los utilizados ya en un poquito mayor escala es por extrusión. Extrusión. ¿Cómo se procede? Bueno, se procede en grandes prensas. De la misma manera, se coloca un trozo de material encima de una matriz. Ahí ustedes tienen la gráfica. En la primera etapa, se coloca el material en una matriz que lo contiene. El material es lo que está aquí en la zona central del material. Después hay una especie de espina o de aguja, digamos, que está en el interior. Esa aguja baja por presión, ¿sí?, hasta una zona interna ya de la matriz y lo perfora el material. Acá en la tercera figura, usted lo tiene el material ya con la aguja toda metida hasta adentro, en la figura 3, y lo ha perforado. El material es el que tienen ustedes ahí con puntitos en el interior de la matriz rayada en oscuro. El material se encuentra en estado pastoso dentro de esa matriz y perforado. A partir de allí, la prensa comienza a bajar el émbolo, que es la zona negra que ustedes ven ahí, y el material, como el émbolo tiene el diámetro de la matriz, el material no tiene otra que deformarse en una matriz interior que se encuentra en la zona baja, ¿sí? Y tanto externamente como internamente el material va fluyendo por la presión y va obteniéndose el caño. Fíjense acá en la figura 4, ustedes tienen el caño formado. Es decir, todo el material original fue pasado a través de presión por un orificio más pequeño que está en la zona baja de la matriz y con la aguja en el interior para que no se cierre. Entonces ahí tenemos el caño formado por extrusión. Ese es también uno de los más utilizados, pero sin duda el de mayor uso es el de laminación. El de laminación, el proceso más difundido es el Mannesmann, que consta de unos rodillos. Vamos a ir a la gráfica directamente, después ustedes leen la definición, yo se lo voy a estar más o menos ahora explicándoselo, después ustedes van a la parte teórica. Si se nos corta vamos a abrir un rato más, así puedo terminar esta parte. Se encuentran unos laminadores oblicuos, fíjense, tenemos dos rodillos oblicuos en la figura a la izquierda arriba, dos rodillos oblicuos que están girando. Estos están girando a cierta velocidad y existe lo que se denomina un macho, que aquí ustedes lo tienen, es como una especie de bala en la punta. Los rodillos, al estar girando y tener cierta inclinación, le imprimen al lingote que está a altas temperaturas, 1200 grados aproximadamente, le imprimen una velocidad de avance y una velocidad de rotación. Eso sería gracias a estos dos rodillos que están girando y son oblicuos. Oblicuos porque tienen, fíjense ustedes, una zona inclinada, ¿no? Esto entonces lo que ayuda es a que el lingote pase con cierta velocidad, lo perfore ese formador o ese macho en la parte interna, y ustedes tienen aquí ya en la segunda etapa una parte de caño ya formado. Esto puede tener la longitud de caño, que normalmente puede ser de 4 a 6 metros. Los dos rodillos siguen pechando material ciego contra esa bala y vamos obteniendo material perforado, que sería el caño. A partir de allí, el caño ya con un espesor dado y un agujero formado, se pasa por un tren de laminación de calibración, que es todo esto que tenemos a la derecha arriba. Son trenes de laminación que van haciendo disminuir el diámetro del eje, disminuye también, no en la misma forma, pero también disminuye el diámetro interior, pero a su vez aquí vamos obteniendo un aumento de la longitud. Estos rodillos, al ir calibrándolo en la forma externa, a su vez van estirándolo aún más. O sea, acá va haciendo que disminuya su espesor hasta un espesor que sería el recomendado
por la norma que debe llegar, ¿sí? Y finalmente, después de esta serie de rodillos, el laminador se pasa por otro que sería el laminador para acabado, donde se termina de darle redondez y se lo calibra de alguna manera en espesores y en diámetros externos. Normalmente después de estas deformaciones que ha sufrido se lo llevan algunos otros rodillos enderezadores, pero ya no hay una deformación plástica del material, sino que es solamente un enderezado del caño. Hasta ahora lo que hemos estado viendo son caños sin costuras, o sea, han sido caños conformados de un material macizo sin ningún tipo de unión en las paredes. Son caños que se usan para altas presiones, son caños que se usan en la mayoría de los recipientes o de los traslados de fluidos a presión, porque no tienen ningún tipo de unión más que van a tener en la brida. Pero en la forma en que se han concebido los caños, fíjense que no tiene ningún tipo de unión. Tiene una continuidad el material que lo hace muy homogéneo en las paredes. Si bien los espesores no son tan calibrados, porque ustedes imagínense que las calibraciones que se le van haciendo a posterior y el estiramiento, ya el control del espesor no es tan exacto. Pero eso se suple, digamos, tomando coeficientes de seguridad, ya vamos a ver más adelante en el cálculo de espesores de cañería. Y después sí tenemos la otra división de caños, en este caso con costura. En el caso de caño con costura, como la palabra lo dice, vamos a tener una costura que va a ser de soldadura. Estos caños van a tener mejor control del espesor porque son fabricados a partir de láminas de acero cortadas, ¿no es cierto?, en listones, digamos, en flejes que se les llama, y esos flejes también a temperatura de 1200 grados, ¿no es cierto?, son empujados. Voy a ver si acá creo que tenía un gráfico, aquí tenemos un gráfico. Son empujados por rodillos, ¿no es cierto?, a lo que se llaman rolos conformadores. Fíjense cómo el rolo van disminuyendo sus espesores y van conformándolo y lo van cerrando, ¿sí?, hasta llegar a los finales de los rolos conformadores, en donde obtenemos el caño, y acá hay una flecha que me indica a soldadura. Acá hay una diferencia en caños soldados con aporte o sin aporte, pero soldados al fin. En esta etapa, hasta esta etapa, son exactamente iguales, difieren solamente que en el que va a ir soldado con aporte, se puede hacer una deformación en frío del material hasta conseguir un caño en esta instancia. En el caso de sin aporte, tenemos que hacerlo a temperatura, como dije recién, 1200 grados, y llegado a esta etapa final, donde el caño ya está uniéndose casi canto con canto de los materiales que han sido rolados. No me acuerdo si acá hay una figura, no la hay, pero la teoría dice entonces que una vez llegado a esta instancia a temperatura de 1200 grados, lo que se le aplica aquí es una leve presión en ambas paredes, o sea, se lo cierra el caño con presión, y estando a esa temperatura, lo que se forma